Hey, muy buenas familia y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Jorge Hudson y en este vídeo vamos a ver qué son las SERP o Search Engine Result Pages o traducido al español, páginas de resultados de los motores de búsqueda, como por ejemplo las SERP de Google, que son estas de aquí. Esto es un tipo de SERP y las SERP, según su intención de búsqueda, pues puede ser comercial, transaccional, informacional y navegacional, que de hecho te expliqué en este vídeo los tipos de palabras clave con ejemplos de según su intención de búsqueda. Te invito a verlo para que tengas más claro diferentes ejemplos de este tipo de intenciones de búsqueda, ¿vale? Este tipo de palabras clave. Bueno, os quería enseñar tres ser diferentes para que veáis algo. O sea, quedaros hasta el final del vídeo porque vais a ver el ejemplo que os quiero enseñar. En este caso hemos buscado comprar zapatillas Nike, que si analizamos lo que viene a ser la SERP, entramos resultado por resultado, aunque no es necesario, ¿vale? Pues lo suyo es hacerlo, pero sin entrar yo ya sé que estos son puramente catálogos y eso la convierte en una SERP comercial, puramente comercial. ¿Por qué? Porque una SERP comercial todavía el usuario no está en fase de compra directa, es decir, está buscando. Aquí yo entro en Nike, por ejemplo, en este resultado, y pues me aparecen diferentes tipos de zapatillas y yo aquí puedo comprar o comprar mañana o lo que sea, y comprar este producto o cualquier otra zapatilla. Por cierto, esta es tan guapa, pero bueno, al final esto que al final son todos los resultados iguales a nivel de, o sea, de que son catálogos. Esto la convierte en una SERP comercial. Si aquí hubiera, por ejemplo, una URL que posicionara para un modelo de zapatillas concreto de Nike, podríamos decir que hay tanto transacción como comercial. Transaccional sería una SERP mixta, tiene dos intenciones de búsqueda, tiene la comercial y la transaccional, pero no es el caso, o sea que esto es comercial puro y duro. Por otro lado tenemos la SERP informacional, que aquí si seguimos para abajo mirando resultado por resultado, aquí lo que hay son URL de blogs que están dando información sobre qué es el inbound marketing. De hecho, además te saca Google un panel aquí de conocimiento hablándote sobre esa entidad, ¿de acuerdo? Reconoce inbound marketing como una entidad y tiene toda esta información sobre esta entidad. Por tanto, aquí, pues como no hay otro tipo de resultado, esto es una SERP puramente informacional. Aquí, en este otro caso, he buscado mejor precio Nvidia GeForce GTX 1080 y aquí, pues mira, si venimos a este resultado y nos abrimos Amazon y nos abrimos, por ejemplo, Idealo, esta es una landing que busca vender GTX 1080, ¿vale? O sea, está vendiendo un producto con sus variantes, pero es un producto. Es un producto, digamos, el que hemos buscado, la 1080, no hemos buscado la 1050, la 1080 en sus diferentes versiones y con diferentes opciones de compra. Por eso está ahí posicionado, si no, no estaría. Porque eso Google lo actualizó y quería que desde nuestro lado aportásemos diferentes opciones de compra. Por tanto, esto es un contenido que incluso también da información. Es una landing de venta. Por tanto, lo que este contenido es para buscando la transacción. Entonces esto ya la convierte a la SERP en transaccional, pero es que esto, lo mismo que veníamos hablando en la primera SERP de Nike, es comercial.
porque me está dando muchos modelos diferentes de la 1080, que es la que yo estoy buscando. O sea, 1080, RX 580, la 1050, ¿de acuerdo? Tenemos una SERP comercial transaccional. Tenemos dos intenciones de búsqueda metidas aquí. De hecho, ahí también podríamos decir que hay podría ser comercial, transaccional, informacional, porque este contenido se ha colado aquí y la verdad no tiene intención de convertir, o sea, no, aquí no hay conversión ninguna, ni es que ni con un enlace. Entonces esto es información sobre si merece la pena comprar la GTX por 200 euros, la GTX 1080 esta. Así que vamos a quedarnos con que es una SERP comercial transaccional, y que incluso podría llegar a rankear aquí por esta palabra clave con un contenido informativo. Pero obviamente, bueno, esto, y aquí para que este contenido se posicionara, o sea, no solo basta con aporte de información. Aquí es que lo que se busca es comprar, es transacción. Así que debería de hacer algo, mejorarse este contenido para hacer algo como lo que tiene este tío aquí, pero más profesional, porque esto es puro nicho. Así es que, bueno, ya hemos visto estos tres tipos de SERP, sabemos lo que son las SERP, y si has llegado a este punto del vídeo, te recomiendo darle un buen like, suscribirte al canal si quieres aprender más de SEO, Python y inteligencia artificial y scrapping, porque este es tu canal. Se viene contenido muy potente y te recomiendo que te suscribas. También te recomiendo que me sigas en Twitter, porque ahí también iré informando, incluso preguntando de qué tipo de contenido os gustaría ver en el canal. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. Chao.